también pues, nos sentimos gozosos, ¿verdad? También honrados porque nos visitan por primera vez. Bueno, platiqué un poco con el joven, ¿verdad? Con el joven y es de por allá de Monterrey y resulta que de San Nicolás de los Garza, ¿verdad? Por ahí su familia. Y qué casualidad, digo, no casualidad, pero parte de mi familia, la mayor parte de la familia de mi mamá viven en San Nicolás de los Garza, ¿verdad? No vamos a presumir nada, pero no, pero es que los norteños dicen tienen mala fama, ¿verdad? ¿Cierto? No sé a qué se refiere, ¿verdad? Mi mamá dice los que los chilenos son más, esos no son codos, son rodillas, dice mi mamá, son más. Mi mamá decía, vas a Monterrey a una fiesta y normalmente, bueno, ya no vamos tanto, ¿verdad? Pero normalmente si es cumpleaños o es 15 años o es boda, la mayor parte de la gente lleva regalos. Ponen mesas, varias mesas, y a veces hasta tienen que poner regalos en el suelo porque se llenan las mesas, ¿verdad? Y decía mi mamá, ¿vas a tener una fiesta en Querétaro? 2, 3 regalos. ¿Cierto? ¿Cómo? No tengo nada con las queretanas porque hay cosas queretanas. Hace rato decía el hermano, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Esposos, amar a vuestras mujeres, ¿verdad? Ser pacientes con ellas. Sí dice que ser pacientes, ¿verdad? Y pero especialmente me gustaría, hermanos, que nos concentráramos en el estudio de la palabra de Dios. Para nuestros invitados que probablemente, digo probablemente porque no nos consta, ¿verdad? Saben que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios y obviamente pues nuestro anhelo, nuestro deseo es solamente compartir la palabra de Dios. No compartimos una religión. No tenemos nada en contra de las religiones, no peleamos contra las religiones, ¿verdad? Porque ni el Señor Jesús estableció una religión. La historia secular y la Biblia también muestra, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo en el primer siglo, durante su ministerio público, que lo comenzó a la edad de aproximadamente a los 30 años de edad, dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, que el Señor Jesús era aproximadamente de 30 años cuando comenzó su ministerio público. El Señor Jesús nunca estuvo a favor ni está a favor de las religiones. En ese tiempo existían ya grupos religiosos como lo ha existido en la antigüedad. Dice la historia de la humanidad, ¿verdad? Ha existido religiones diversas, diferentes, algunas extrañas, algunas místicas, algunas religiones que rayan como en la locura, ¿verdad? Yo me preguntaba, no pretendo juzgar a este grupo religioso que es muy grande, ¿verdad? Pero me preguntaba, ¿cómo millones de personas pueden confiar en una piedra? Una piedra negra que dicen que Alá o descendió del cielo, cayó a la tierra y le encontró el profeta, un hombre llamado, ¿se acuerdan de su nombre? Mahoma, el profeta de Alá. Según él encontró esa piedra y les dijo que esa piedra la había enviado a Alá, y esa piedra es la piedra negra, está en una parte aquí del mundo y sabes, la visitan millones y millones de personas, pasan y sabes qué, los más afortunados son los que, ¿te imaginas cómo estará esa piedra contaminada? Que pasan y así está en una esquinita de una cúpula que tienen, es una cúpula sagrada para ellos, ¿verdad? Es sagrado ese lugar, es la Meca, ¿verdad? Y rodean y lo podemos ver en la televisión, millones y millones de personas, ¿verdad? Son más hombres que mujeres porque no se les permite a las mujeres entrar en esa rueda, ¿verdad? En ese círculo. ¿Y sabes qué hacen las personas, los hombres? Cuando pasan cerca de la piedra, la besan o se acercan demasiado y te imaginas cuántas bacterias y virus y todo, qué contaminación. No estoy juzgando eso, pero millones y millones de personas creen que esa piedra es sagrada porque la envió su Dios, ¿verdad? Y la adoran como si fuera Dios mismo. Una piedra que ni habla, ¿verdad? Obviamente, y tiene forma humana, pero confían en esa piedra, ¿verdad? Bueno, no estamos obviamente evidenciando a nadie, pero esa es la realidad de nuestro mundo. La realidad donde hay religiones, muchas religiones, muchos grupos religiosos están obviamente apartados de alguna manera y que la gran mayoría de ellos
Y se cumple lo que dice la Escritura, la misma Biblia dice, en el Salmo 14 dice el salmista, ¿no? Dice el necio en su corazón, No hay Dios. no hay Dios. Y en Romanos capítulo 1, la carta del Nuevo Testamento dice, en el capítulo 1 dice Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice la Biblia ahí mismo, en esos versículos siguientes, dice el apóstol Pablo, que es el que escribe esa carta, obviamente guiado por Dios, inspirado por Dios, dice el apóstol Pablo, por eso Dios nos entregó una mente reprobada, para que hagan cosas que no convienen, cosas vergonzosas, mira, dice la Biblia, por eso, ¿verdad? Y se entregaron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Qué tremendo, eso lo describe también el libro de Génesis, cuando dice la Biblia que la tierra se corrompió, capítulo 6 del libro de Génesis, y dice la Biblia que la tierra, los seres humanos que ya estaban poblando la tierra, se corrompieron, abandonaron a Dios, abandonaron sus mandamientos. No estaba escrita toda la Biblia, pero Dios les daba a través de los profetas, les daba su palabra, les decía qué deberían hacer, les decía cómo era Él y de qué manera honrarlo a Él, y ellos desobedecieron, no quisieron escuchar a Dios ni a los profetas de Dios, y entonces se corrompieron. Al grado que dice la Biblia, allí en el capítulo 6 del libro de Génesis, que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, porque cuando lo creó a esos primeros seres humanos, hombre, mujer, Adán, Eva, ¿verdad? Según el libro de Génesis, los creó perfectos. Adán y Eva eran perfectos, inclusive tenían un cuerpo perfecto, no como el tuyo y el mío, ¿verdad? Bueno, tu pues si no, el mío no está tan mal. No, ellos tenían el cuerpo perfecto, no iban a envejecer, Adán y Eva no iban a envejecer. Dios los creó para que fueran eternos. Y te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar qué precioso debe haber sido eso. Pero la Biblia dice que se rebelaron contra Dios. Y se cumple lo que dice Romanos, la carta en el Nuevo Testamento. Romanos 6. Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte significa separación. Y la Biblia dice en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se rebelaron con Dios, fueron expulsados del huerto del Edén. Ahí se cumple la muerte, separación. Y entonces vino la muerte física para ellos también. No estaba planeada para ellos la muerte física, ¿verdad? Y Dios trae el juicio que la Biblia llama el diluvio, cuando dijo Dios, voy a traer a los seres humanos de la faz de la tierra. Mira, hermano, no había internet, no había celulares, no había televisión, no había la tecnología que hoy hay. Y la Biblia dice que los pecados, la maldad de esa gente llegó al grado de que Dios se arrepintió. ¿Te imaginas? No había todo eso. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo está nuestro mundo? ¿Cómo está? ¿Qué tal con esta cosita? ¿No? ¿Qué tal está? La gran mayoría dice, no, soy muy responsable de usar, yo nada más 10 horas nada más. A veces veo TikTok, pero no siempre, a veces veo algunas páginas, etcétera, pero no, yo nada más consulto para consultar puras cosas de mi trabajo. ¿Sabes? Te animo a que hagas un pequeño estudio en tu casa, en tu vida, especialmente también con los jóvenes, y me atrevo a asegurar que la gran mayoría de las personas en el mundo a este aparatito le dedican 4 mínimo al día, 4, 5, 6 o más horas diario. ¿Cómo crees que está su cabeza de esas personas? ¿Cómo crees que está? ¿Cómo está? Lleno de basura. Llena de cosas que no edifican en nada, ¿no? Pero esto no es casualidad, hermanos. Inclusive esto está profetizado en la Biblia, en varias porciones del Antiguo Testamento. Una de ellas, Daniel, está profetizada que la ciencia iba a avanzar, y eso implica esto también. La tecnología iba a avanzar. Gracias a Dios, porque muchas de esas cosas de alguna u otra manera nos favorecen y nos ayudan de alguna otra manera, pero bueno, yo no me atrevo a dar gracias a Dios por esto, ¿saben por
desgraciadamente en el mundo veo, bueno, no conozco a toda la gente del mundo, pero veo que esto tiene esclavizadas a millones de personas, jóvenes y adultos en el mundo. Niños, adolescentes que han saturado su vida, tienen saturada su vida con un aparatito de estos, ¿no? Y se rompe ahí, y entonces hay ese tremendo caos que se crea, ¿verdad?, en la mente, en el corazón, y ahí va la cadenita en familias. ¿Han visto familias, hermanos? Familias completas que están con su... Parece carnita, ¿no? Yo he visto familias completas. Es más, ya algunos yo creo que ya le van a comprar al perro, a su mascota, ya le van a comprar su celular para que también él entre ella. Según comiendo, según pasando tiempo como familia, no, tiempo de calidad con mi hijo, con mi hija, con mi familia, con mis hermanos, y están, ¿verdad? Y digo, ¿qué tremendo es eso, ¿no? ¿Y sabes qué? Esto nos aleja de esto. Esto nos aleja de esto. Y por eso este mundo está en caos. Porque este mundo prefiere esto que esto. Sí. Y esta tarde ya quiero compartirte una segunda parte del tema de la semana pasada. El domingo pasado, el tema que te compartí tiene como título principal la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O qué es la plenitud del Espíritu Santo? O otra cosa, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Acaso los seres humanos, acaso este mundo, acaso los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adultos, necesitamos el Espíritu Santo? ¿Necesitamos lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo? Déjame decirte que la Biblia dice que sí, sí lo necesitamos. Porque dice Romanos capítulo 7, ¿no? Capítulo 8 dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque alimentar la carne es muerte, mas alimentar el Espíritu es vida y es paz. Quiero preguntarte, ¿a quién le gustaría tener verdadera paz? Verdadera paz, no una paz cualquiera, una verdadera paz, la paz de Dios. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría tener amor? El amor de Dios, ese amor que es perfecto, no el amor que nosotros o que a veces experimentamos, ese amor circunstancial, emocional, ese amor pasajero, ese amor que tiene que ver con nosotros. No, amor verdadero. ¿A quién le gustaría? Amor verdadero, sí, amén. ¿No? ¿A quién le gustaría tener, aparte de la paz, el gozo, la paz? Dice, más el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice la Biblia, más el fruto se refiere al Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te imaginas? Todo eso que dice la Biblia proviene de Dios. Cierto. ¿Y sabes para quién es? Para todo el que lo quiera. Amén. Para todo el que lo quiera. Es para todos. Mira, el Señor Jesús, dice la Biblia que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, estaba muriendo por toda la humanidad, no por los judíos. La Biblia dice que murió por toda la humanidad. Tú y yo todavía no estábamos, pero Él, dice la Biblia, que Él murió por ti y por mí también. Ahí en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no conoció pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado, ¿cierto? Por eso se le llama el regalo de Dios. Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, los seres humanos, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, amén. La muestra más grande de amor. No hay muestra más grande de amor que la que el Padre Celestial hizo a través de su Hijo. ¿Te imaginas? Si tú y yo somos pecadores, si tú y yo violamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tú y yo, toda la humanidad, dice la Biblia, Romanos capítulo 3, no hay justo ni a uno, no hay que nada lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta. Constantemente ofendemos a Dios, constantemente violamos la ley de Dios, constantemente quebrantamos los mandamientos de Dios, y por eso Dios dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni uno. La Biblia dice que cuando Dios, en el Antiguo Testamento,
había determinado raíz sobre toda la raza humana que se había rebelado contra él. La Biblia dice que Dios, el Dios de la Biblia, proveyó, hizo una provisión también. Y le dijo un hombre llamado Noé. Y le dijo a ese hombre: Noé, prepárate un arca. Y Dios le da las medidas de esa arca, un barco, ¿verdad? Y Dios le da las medidas. Y le da todo lo que tenía que tener esa arca, ¿verdad? Las medidas que tenía que tener. La madera, el tipo de madera que tenían que usar. La tenían que calafatear por dentro y por fuera, ¿verdad? Obviamente porque iba a estar en el mar, en el agua. Y entonces Dios le da la orden a Noé, dice: de los animales terrestres, vas a meter al arca tales parejas por parejas. Y Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad a todos aquella raza humana de que se salvaran y no perecieran en el diluvio. 120 años Noé predicó, preparando el arca y predicándoles de un diluvio. Y predicándoles diciendo: arrepiéntase porque Dios va a destruir este mundo. Arrepiéntase porque Dios va a acabar con toda la maldad. Arrepiéntase. Y la Biblia dice que la mayoría de la gente no le creyeron. Si nos dicen hoy que va a llover fuego del cielo, ¿lo crees? ¿Sí? ¿Sí lo crees? ¿Verdad que es más difícil creer? Cuando Dios le dijo a Noé: diles que voy a traer un diluvio sobre la tierra, pues no había llovido sobre la tierra. No sabían que era llover. Esos seres humanos de esa tierra no sabían. La Biblia dice que la faz de la tierra, toda la tierra, los campos se regaba por un vapor que subía. No caía como nosotros vemos hoy llover, ¿verdad? No caía. Por eso dijeron: este cuate está loco. Llover, jamás ha llovido. Además, ¿qué es llover? Pues van a caer gotitas de allá arriba, así gotitas. Bueno, ni gotitas, ¿verdad? Mucha agua. Y no le creyeron al mensaje de salvación. Y la Biblia dice que cuando llegó el momento, Dios le dijo a Noé: entra. Ya había metido a los animales. Entra, tú y tu familia. Y sabes, el arca es una figura perfecta del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Una figura perfecta de nuestro bendito Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Es una figura perfecta, porque la Biblia dice que solo en Él hay salvación, solo Él es la vida eterna, solo es el único camino al cielo y que nadie se podrá salvar si no es a través de Él. El arca era la oportunidad de salvarse de toda esa gente y la gente no quiso. Mira qué terrible cuando entra Noé al arca. La Biblia dice que no fue Noé que cerró la puerta. Solamente tenía una puerta para que entraran personas y otra puerta para que entraran animales. Obviamente por la puerta que Dios le dijo a Noé que la pusiera en el arca, esa puerta para que entraran personas. La Biblia dice que esa puerta no la cerró Noé. ¿Sabes quién la cerró? La Biblia dice: Dios la cerró. Y yo me puedo imaginar cuando entonces entra Noé, me puedo imaginar que probablemente la gente se reía de él. Hey Noé, ¿qué tal el calor allá adentro? Hey Noé, ¿qué tal? ¿Cómo está allá adentro con los animales? ¿Qué Noé, qué tal huele allá? Hey Noé, me puedo imaginar burlándose de Noé y de su familia que habían entrado a esa arca, ese barco, creyendo que era mentira lo que él les había dicho que Dios iba a traer sobre la humanidad. Pero la Biblia dice que Dios ordenó que se abrieran las cataratas de los cielos y llovió por 40 días. Esa no era lluvia, eran las cataratas de los cielos. 40 días y 40 noches. Y subió el agua hasta hizo una medida sobre el monte más alto que existía en aquel tiempo. Y todo lo que respiraba por las narices, lo que tenía respirado, animal u hombre, murieron. Todos. Sobre todo Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas, solo 8 personas, humanos, entraron al arca.
Hoy día, bueno, no hoy, desde que el momento cuando Dios lo estableció, quisiera decirle a nuestros amigos que probablemente, digo probablemente, no han tenido un encuentro de salvación con el Dios verdadero. La Biblia dice que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. El canto dice, le llama su nombre, Jehová de los ejércitos. Jehová es su nombre, el nombre del Padre Celestial. No tenemos nada que ver con esta secta religiosa que está por todo el mundo llamada los testigos de Jehová. No tenemos nada que ver. Es más, ellos no tienen nada que ver con la Biblia realmente en su totalidad, ¿no? Ellos son una secta religiosa. No los juzgamos, pero la realidad es que ellos obviamente no creen todo lo que la Biblia enseña. Solamente se presentan argumentando que Jehová es Dios y que ellos son testigos de Jehová. ¿Para qué? ¿Testigos para qué? ¿Para qué? Si ellos no creen en el infierno, no creen en el cielo, no creen en la obra del Señor Jesucristo, Dios les pidió a ellos que sean tus testigos. ¿Sí? La respuesta es clara en la Biblia, ¿verdad? No se refiere a esa clase de testigos que Dios necesita. Tener para nuestros amigos, si no han tenido un verdadero encuentro de salvación, si no sabes dónde pasarás la eternidad, cuando mueras, porque tarde o temprano vamos a morir, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos. Y no sabes dónde pasará la eternidad. Hoy puede ser el día de salvación. Amén. Déjame decirte que no es casualidad, amigo, no es casualidad. La hermana oraba para su hermano, su familiar. No es casualidad que estés aquí, ni es casualidad que te hayan invitado. ¿Sabes qué? Es Dios buscando a Cierto. Amén. para tener un encuentro con ellos y decirles: yo te amo, aunque sé que eres pecador, somos pecadores. Yo te amo y quiero darte vida eterna. Amén. Quiero ser tu Dios, quiero ser tu Redentor, quiero ser tu Salvador, pero quiero que reconozcas que eres pecador y que tu pecado me separa de mí, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y Dios tiene razón, pero la Biblia dice que para que haya un encuentro con el verdadero, tenemos que reconocer que somos pecadores y que merecemos un castigo, porque el delincuente, el criminal, merece un castigo. Y aquí las leyes humanas pueden fallar, pero la ley divina, esa no falla, porque Dios es perfecto. Y cuando Dios emite un juicio y dice: eres pecador, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si queremos el perdón, el verdadero perdón de Dios, y reconciliarnos con Él y que nos dé la vida eterna, tenemos que ir arrepentidos delante de Dios y decir: Señor, es cierto, soy pecador y necesito que me salves, necesito que me des la vida eterna, necesito tener la seguridad que cuando muera físicamente voy a estar contigo por la eternidad. Amén. Qué hermoso es cuando Dios se compromete con su palabra. ¿Tienes una promesa de Dios? Sabes, en la Biblia hay miles de promesas, miles. Yo creo que todas son importantes, pero creo que una de las más importantes, o para principiar una relación con Dios, una verdadera relación con Dios, es obviamente esa promesa de la vida eterna. Amén. ¿Tienes el regalo de la vida eterna? Porque dice la ley, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también, no termina ahí, mas la dádiva de Dios, regalo, dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Qué hermoso es el regalo de Dios! Y Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesús, les dio potestad o el poder o el derecho de ser hijos de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 en adelante dice la Biblia: y este es el testimonio que Dios se está refiriendo al Padre, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo Tiene la vida. tiene la vida. El que no tiene al Hijo No tiene. no tiene la vida. Te pregunto, ¿es Cristo? ¿Es el Hijo de Dios tu Salvador? Sí, amén. Si lo es, si lo es, gracias a Dios. Si no lo es, invítala. Dile:
Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hace 35 años o más, yo hice esa oración. Después de que me presentaron el Evangelio muchas veces, hasta que llegó un punto que le dije a Dios: Dios, si eso es verdad, que tú me amas, que hay condenación eterna, que hay infierno, ¿verdad? Y que necesito reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador, y que ese único Salvador es tu Hijo Jesucristo, entonces en este momento te abro la puerta de mi corazón, te invito a que entres, que me des la vida eterna, que me perdones todos mis pecados, que me laves con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo único que limpia nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque su sangre no estaba contaminada, su sangre fue perfecta, el Cordero perfecto. Cuando Juan lo vio, Juan el Bautista declaró: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesús es la única que nos limpia de todo pecado. Bendito. ¿Saben por qué podemos descansar en ello? Porque Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y mira lo que Él puede hacer, porque Él es Dios y es perfecto. Dice Él: nunca más me voy a acordar de tus pecados. Los voy a arrojar a lo profundo del mar. Y nunca más me voy a acordar de ellos. ¿No es maravilloso eso? Sí, Saber que me perdonó, saber que soy perdonado, saber que todo lo malo que hice y que aquí está en mi mente, sí es cierto, aquí está en mi mente, pero ya se lo confesé y ella me perdonó y Él me ve, dice la Biblia que Él me ve. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ve, el Padre Celestial nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ha imputado o ha puesto su justicia, la justicia de Jesús y su obra en la cruz del Calvario, la ha puesto a favor nuestro. Y nosotros que éramos delincuentes, criminales, o que hemos violado la ley de los pecadores, nos hemos sido declarados justos, santos delante de Dios. Qué bendición es saber que las promesas de Dios son verdaderas. Amén. La llenura del Espíritu no tiene nada que ver con ninguna emoción, con emociones. La llenura del Espíritu, dice la Biblia, allá en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios. Recuerda, la carta de Efesios es una carta escrita para personas que en aquel tiempo ya habían aceptado a Cristo como su Salvador, ya sus vidas habían sido transformadas, ya había ocurrido en ellos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, no a una religión, sino habían nacido a una vida nueva. Recuerda lo que dice la Biblia en 2 de los Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno ha creído en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el año 2007 estuve en la ciudad de Waco, Texas, en una conferencia misionera, y está perfectamente aquí en mi mente. Cuando hubo un momento, el pastor de la iglesia dio un momento para dar testimonios, y pasó un hombre chaparrito al frente a dar su testimonio. Chaparrito y gordito, mexicano, ¿verdad? Para acabar era mexicano. Y ese hombre empezó a dar su testimonio y dijo delante de toda la congregación y de los misioneros que estábamos ahí, dijo: yo golpeaba a mi esposa, yo maltrataba a mis hijos, me emborrachaba, llegaba tarde y si ella me decía algo yo la golpeaba, y a mis hijos a veces querían defenderle, también a ellos los golpeaba, y yo no de mis hijos tratando de defender a su mamá. Por las veces que yo llegaba ebrio, borracho, y la golpeaba, uno de mis hijos quiso defenderla y él sufrió quemaduras graves, que estuvo a punto de morir. Y estaba yo cansado de todo esto, hasta que un día alguien me habló del Evangelio y entonces rendí mi vida a Cristo y el Señor Jesús
cambió mi vida. Estaba su esposa, estaban sus hijos y su hijo, el que tenía las quemaduras de esos eventos trágicos, y estaba dando testimonio. Jesús cambió mi vida, transformó mi vida. ¿Qué hizo Jesús en tu vida, hermano? ¿Qué ha hecho el Señor Jesús en tu vida? ¿Qué te ha perdonado? ¿Qué nos ha perdonado? ¿De dónde nos sacó Jesús? ¿De dónde nos sacó? ¿De las drogas, del alcohol, de la maldad, de la borrachera? ¿De qué nos sacó el Señor Jesucristo? ¿De qué? Y no me refiero a una religión, ¿de qué nos sacó? A través del bendito Evangelio. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué bendición es saber que Dios nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha dado vida eterna. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cada persona que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único Salvador, como el único camino al cielo, porque la Biblia dice que ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, está predicando el apóstol Pedro a una gran multitud, entre ellos religiosos, opositores, etc. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les dice a esa multitud, porque no hay, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira lo que dice la declaración siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesús lo dijo más claro cuando les preguntaron a sus discípulos: ¿a dónde, Señor, a dónde te vas? ¿Cuál es el camino? Muéstranos el camino. San Juan capítulo 14, y el Señor Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Qué bendición es saber que un día nos mostraron el Evangelio y que el Señor quitó ese velo que estaba en nuestros ojos. ¿Verdad? No quiero saber de religión, no quiero saber de religiones, no quiero saber de costumbres, no quiero saber de tradiciones. Déjame decirte que el Evangelio y la palabra de Dios no tienen nada que ver con eso. Eso lo han hecho los hombres, eso lo han hecho los líderes religiosos, eso lo ha hecho la tradición. Eso está basado en la tradición y no en lo que la Biblia dice, porque la Biblia no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con el Dios verdadero, manifestando su voluntad y su palabra. ¿Para quién? Para toda la humanidad. No es, la llenura del Espíritu no es una emoción, no es una experiencia simplemente que podemos tener, simplemente de sentirnos bien. Quiero compartirte 6 cosas así, ¿no? Bueno, yo no tengo tanta prisa, espero que tú no tengas tanta prisa. ¿Sabes por qué? Bueno, no tengo tanta prisa, pero bueno, tú no tienes tanta prisa, pero yo sí tengo otras cosas que hacer. Mira, hay asuntos tan importantes que puede estar, me atrevo a asegurar, que puede estar en riesgo tu alma por una eternidad. Tu alma, el alma de las personas, por una eternidad. Recuerdo que hace años un pobre ya no vive. Le compartimos el Evangelio varias veces. Él aceptó a Cristo. Lo íbamos a discipular y no pudimos discipularlo como hubiésemos querido. Pero después aceptó ser bautizado bíblicamente. Le dimos a él y a su esposa lo discipulé. Aquí lo bauticé, es un bautista de Terrafo, hermano Jorge. Recuerdo perfectamente que un día me llamó el hermano Jorge y me dijo: hermano Noé, quiero que vengas, por favor, quiero hablar contigo. Él trabajó para más de muchos años, más de 5 de febrero, trabajó, no sé exactamente el área, pero trabajó muchos años ahí. Y el hermano Jorge siempre tenía algo que hacer. Siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo más. Había siempre algo más importante, obviamente me imagino, que orar por la Biblia, por la palabra de Dios, o asistir a la iglesia. Siempre había. Y recuerdo que esa vez que me llamó me dijo:
quiero servir a Dios. Y quiero que me enseñes, porque quiero servir a Dios. Y puedo decirte, yo no sé ni yo doy las oportunidades. Es Dios el único que puede dar oportunidades. Y Él sabe cuántas veces. Pero ese día que me llamó Él, ¿sabes qué día era? Era un miércoles. Lo recuerdo perfectamente. Era un miércoles. Hablé con Él, oré con Él. Y al otro día, jueves, me llaman que está internado en el Seguro Social, entubado en terapia intensiva. Voy con mi esposa, sí vimos los dos, creo, aquí al Seguro Social. Voy, obviamente yo conozco a su familia. Y ya me pregunto, ¿me permiten entrar a mí? Aunque no era familiar, entré a la terapia intensiva. Él estaba entubado inconsciente y estaba su esposa, la hermana Lore. Ella vive en, ¿cómo se llama? El Quintero. Le dije a la hermana Lore, vamos a orar. Si Dios lo va a levantar de aquí, te lo levanta. Pero si es el tiempo de partir, no podemos contra la voluntad de Dios. Y me puse a orar. Bueno, oramos. Cuando terminamos de orar, obviamente cerramos nuestros ojos, parados al lado del cuerpo del hermano Jorge. Cuando termino de orar, a un lado de la hermana Jorge estaba la doctora que lo estaba atendiendo. Y le dice la doctora a la hermana Lore, ¿él es su esposo? Y ella dice, sí, es mi esposo. Y la doctora le dice, tu esposo ya se fue. Ella murió. Y se fue. Con esto quiero decir, hermano, que a veces creemos equivocadamente que tenemos muchas cosas que hacer en este mundo y desaprovechamos la oportunidad, las oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? Para estar con Él, relacionarnos con Él y tener una vida. Jesús prometió una vida abundante. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, ¿verdad? La parábola del buen pastor. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero darte 6 cosas así de manera no tan rápida para fortalecer nuestra vida cristiana, para alentar nuestra vida cristiana. Y si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar de manera permanente en nuestro cuerpo. Eso dice la Biblia. Aquí está nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver una porción bíblica. Y una de las cosas que quiero, hermano, que descansemos en ello, que nos fortalezcamos en ello, dice Efesios capítulo 3, versículo 16, lo puedes buscar en tu Biblia. El Espíritu Santo fortalece al creyente, fortalece. ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas, hermano, un verdadero poder para salir adelante, para enfrentar las adversidades, las dificultades, o no necesariamente para enfrentar? Se necesita una verdadera fortaleza, algo que nos haga fuertes, algo que nos ayude en las situaciones que estamos pasando. No quiero ponerme de ejemplo, pero hace 2 años, van a ser 2 años el siguiente mes que falleció mi hijo. Y inevitablemente llega el siguiente mes, si Dios permite, inevitablemente llega a nuestra mente el recuerdo. Solo tenía 27 años. No debió ser. No debió pasar. No estaba en nuestros planes. No estaba en mi proyecto. Y menos en el proyecto de mi esposa. No estaba en nuestros proyectos. No lo deseábamos. No es verdad. No lo habíamos pensado. Aun cuando vivimos en este mundo maligno, perverso, que constantemente mueren y mueren jóvenes, niños, familias completas. Pero no estaba en nuestro proyecto, en nuestro propósito. No estaba. Y te puedo decir con todo mi corazón que lo único que nos ha ayudado y nos ayuda cada día que nos levantamos es ir a la palabra de Dios y fortalecernos en el Espíritu Santo. Dice, Señor, tú solamente tú sabes por qué. Porque yo sí le dije, ¿por qué no me dejaste llegar? ¿Por qué no me dejaste despedirme de Él? Yo quería despedirme de Él. Yo quería orar por Él. Y no me dejaste. Ahí lo declaran muerto a las 5:40 de la mañana de ese día terrible. Y nosotros llegamos a las 6 de la mañana de ese lugar. 20 minutos, Señor. Solo 20 minutos. ¿Por qué no me dejaste?
y reclame los primeros días. Y en lo único que hemos encontrado consuelo y fortaleza es lo que la Biblia dice. Amén. ¿Cierto? ¿Sabes? Por eso dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice el Señor Jesús: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. Se refiere a su paz, ¿no? Y la paz, y en Filipenses capítulo 4 dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que solamente Él puede dar. Esa es la paz, la tranquilidad que puede dar. Esa es la paz que Dios promete darnos a nuestro corazón para que, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias. ¿Qué dice Efesios 3:16? ¿Quién lo tiene en su Biblia? Que lo lea en voz alta, por favor. Efesios 3:16, ¿qué dice? El versículo 16 solamente. Para que os ayude conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre exterior por su espíritu. Muy bien. ¿Sabes? El apóstol Pablo murió decapitado en una cárcel de Roma. Y se dice que cuando él murió abandonado. No había nadie de sus seguidores. No había nadie de sus discípulos. No había nadie de los que lo habían apoyado en diferentes viajes misioneros que hizo. Pero él declara que hubo alguien que jamás lo abandonó. Y dice Pablo, por eso él escribió, cuando escribió esta carta, y dice el apóstol Pablo: porque yo sé a quién he creído, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entregó su vida decapitado en una celda romana por causa de predicar a Jesucristo. Pero qué hermosa despedida cuando el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Estás esperando la venida del Señor Jesús? Amén. Porque si la estás esperando, hay una corona, dice la Biblia. Hay una corona para todos aquellos que estamos esperando la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió regresar con los suyos y seguramente así será. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos guía al creyente. Romanos 8:14 dice la Biblia. Si alguien tiene ahí Romanos, puede verlo, leerlo en voz alta, por favor. Romanos 8:14, el Espíritu Santo guía nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 14? 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira qué interesante. Todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Estos son qué? Hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados? Son hijos. ¿Qué son? ¿Son hijos? No son hijos. ¿Cuándo dice? El apóstol Juan dice más claro en 1 Juan capítulo 3. Tercera cosa, el Espíritu Santo produce en nosotros nos ayuda a los creyentes a entender la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27, por favor, si alguien más lo puede leer en voz alta, de los que no han leído pueden hacerlo. Primera de Juan, porque creo que esa es la única que encuentra la cita bíblica de la cena. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda al creyente a entender la Biblia. La Biblia no es un libro oculto. La Biblia no es un libro que solamente ciertas personas la pueden entender. La Biblia no solamente la pueden entender los que van a un instituto bíblico. Bueno, hermano, ¿fuiste a un instituto bíblico, hermano? ¿Sí? Si no, para reprobar.
¿Sí fuiste? No, los institutos bíblicos no hacen pastores o líderes que son los únicos que tienen la vida. No es cierto. Todo creyente, toda persona que hemos recibido por la gracia de Dios el regalo de la vida eterna y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la oportunidad, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Una cosa es entender la Biblia y otra cosa es saturarnos de conocimiento. La misma Biblia dice: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. No se trata de llenar nuestra cabeza simplemente de bueno fuera que en vez de llenarnos de esto, nos llenáramos nuestra cabeza de esto. Bueno fuera. Si hay personas, hermano, no religiosas, si hay personas en el mundo, en diferentes partes del mundo, que este es su delicia, que este es su libro principal, que este es el alimento de todos los días y que ha llegado a ser a sus vidas, dice el salmista en el Salmo 19, dice el salmista: deseables más que el oro, se refiere a la palabra de Dios, y dulce, más dulce que la miel y que la que destilan del panal. O como dice el salmista en el Salmo número 1, bienaventurado el varón, hombre o mujer, ¿no?, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová, la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, de día y de noche medita, reflexiona, escudriña, toma para su vida. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes por qué no prosperamos? ¿Sabes por qué no prosperamos en muchas cosas? Porque no vamos a este libro. Y no me refiero a la prosperidad material nada más, y no me refiero al evangelio de la prosperidad, no me refiero a eso. Me refiero a porque somos mayordomos en diferentes áreas. Y si tomáramos más en serio la palabra de Dios, habría un equilibrio perfecto en nuestra vida. Perfecto. En tu trabajo, con tus amistades, con tus amigos, con nuestros parientes, hasta con el gobierno, ¿verdad? No me refiero a cosas chuecas, sino habría un equilibrio perfecto, porque la Biblia trae a nuestra vida un perfecto equilibrio. Perfecto. No nos hace desviarnos, no nos hace que caigamos en los extremos, nos da el perfecto equilibrio. Es más, promete ir más allá. Por eso Jesús dijo, hablando acerca de su palabra de la Biblia, por eso Jesús dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando dice acá todas las demás cosas, se refiere a todas las demás cosas: trabajo, comida, vestido, planes, etcétera, todo lo material, a eso se refiere. Pero el mandamiento es, o el mandato es: busca primero el reino de Dios. Si lo hacemos así, ¿verdad que no? ¿Qué buscamos primero? No, déjame primero yo hago mis planes. Déjame yo primero ordeno mi vida. Déjame primero yo termino esta carrera, o etcétera, etcétera. Déjame yo primero, y ahí lo dejamos honrar. ¿A poco no? Y cuando fracasamos acá, después le queremos echar la culpa a él, ¿no? No sucede, no funciona, no prosperamos, y entonces, ¿por qué no me ayudas, Dios? Y si no es el principio bíblico, el principio de la palabra de Dios, así es como Él lo establece. Quinta cosa para terminar: el Espíritu Santo mejora. ¿Quieres, hermano? ¿Quieres mejorar tu memoria? ¿O a ti te diagnosticaron? Hay quienes se diagnosticaron que tienen mente de teflón. Bueno, si alguien te diagnosticó, te dijo, déjame decirte que están equivocados. Porque la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Señor, dame sabiduría, no para pelear con los intelectuales. Dame sabiduría para saber hacer las cosas que tengo que hacer, para saber cómo resolver situaciones, para saber cómo enfrentar adversidades, para saber de qué manera enfrentar todo esto, estas cosas que tengo que enfrentar. Dame sabiduría. ¿Sabes? La sabiduría dice Proverbios capítulo 3. Capítulo 3.
El principio, ¿verdad? Sabiduría. ¿Qué es? ¿El temor a quién? El temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. La Biblia dice que Dios le dio a Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Por lo menos a veces en aquellas generaciones. Y Dios le dio esa sabiduría a Salomón, siendo muy pobre, ¿verdad? Para que gobernara su pueblo Israel. Y Salomón escribe el principio de la sabiduría, que es el tema de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y el consejo. Última cosa, el Espíritu Santo nos guía para pedir correctamente. Yo me declaro culpable de algunas cosas. ¿Sabes por qué a veces no tenemos las cosas que necesitamos o queremos? ¿Sabes por qué? Porque no pedimos bien. Estamos pidiendo equivocadamente. Hace años venía aquí un jovencito y un día llega bien contento. Me voy a acordar a veces me acuerdo de su nombre. Y un día llega bien contento un domingo a la celebración. Hermano Noé, hermano, oren, hermano Noé, porque si me saco, bueno, no la lotería, compró un boleto de algo. Si me gano esto que un juego, ¿verdad? Voy a dar una ofrenda a la iglesia para que la iglesia prospere todo esto. Emanuel, ya me acordé de su nombre, ¿verdad? Hasta Dios con nosotros, ¿verdad? Que otro más, ¿verdad? Se llamaba. Bien contento porque había comprado un boleto para participar en una rifa o algo que se iba a ganar dinero, ¿verdad? Ya nunca regresó. Yo creo que pues sí se la ganó y ya no quiso venir a dejar el dinero, ¿verdad? Hermano, no él iba a cobrar, le va a pedir. No, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios nos guía, hermanos, a orarle correctamente. Quiero terminar con esto y decirle a mis hermanos, a todos ustedes también, pero decirle especialmente a aquellas allá. Quiero decirles lo siguiente: si oramos correctamente, si oramos, nuestra oración es de acuerdo al corazón de Dios, Dios nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cierto? Amén. Si oramos correctamente. Durante años escuché el testimonio de un pastor mexicano, y este pastor declaró, dijo: durante 3 años, más de 3 años, la iglesia que yo pastoreaba nunca creció. No podíamos ganar almas para Cristo. Hacíamos y hacíamos campañas y eventos y cosas y nunca pudimos crecer. Hasta que me di cuenta por qué. Porque todo eso lo estábamos haciendo, yo lo estaba haciendo en mis fuerzas, a mi manera y como yo creía que debería de ser. Y allí encontré el error y el fracaso. Y si en el momento que le dije a Dios, Dios, perdóname, porque todo ese tiempo lo he querido hacer a mi manera, en mis fuerzas. Y Dios me perdonó. Y ahora Dios le permite pastorear una iglesia de 15,000 miembros y están creciendo. Y el éxito declara él al final y dice: hermanos, ¿quieren saber cuál es el éxito que hemos tenido nosotros como iglesia? El Espíritu Santo. Él es el que ahora hace la obra en nuestras vidas. Lo dejamos ahí. ¿Recuerdas, hermano, la semana pasada sobre el control? Y el así puede significar en un sentido control. ¿Recuerdas? Que cuando va uno al volante literal de un carro, ¿quién es el que tiene el control sobre ese vehículo? ¿Quién? ¿El de la derecha o de la izquierda? ¿Quién? Bueno, si es aquí en México sería, si es en Francia sería a ¿verdad? El que va al volante es el que tiene control, ¿no? Y el que va a un lado, ¿él tiene control? No, puede decir, puede hablar, puede opinar. ¿Ya? Como lo hacen los hermanos, están acordando, un hermano decía: no, yo ya no, un hermano, tengo que decir hermano, dice: no, ya no quiero luego salir en el carro porque yo voy manejando y mi esposa por acá, no el otro, y me pongo muy nervioso. ¿Verdad? Pues ¿quién tiene el control? A eso quiero referirme en un sentido, hermano, ¿sabes? Cuando los cristianos, cuando los hijos de Dios, y puedo decir que cuando pastores, líderes de iglesia, dejemos
Dejemos de hacer la obra en nuestras fuerzas y a nuestra manera. Y dejemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine, nos dé el poder, la sabiduría, nos dé lo que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que hacer. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Tu matrimonio va a ser diferente. Nuestro matrimonio va a ser diferente. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando los dos dejemos de querer tener el control y dejemos el control. ¿A quién? Al Espíritu Santo de nuestra vida. Tu matrimonio, en tu trabajo, imagínate, en tu trabajo, que no seas tú, sino que sea el Espíritu de Dios que te guíe. ¿No crees que las decisiones serán mejores? Claro que serán mejores. Él es Dios. Él es Dios. Y por eso dice la Biblia que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No? Y solamente para tu estudio de la semana, el libro de los Hechos nos dice, todo el libro de los Hechos nos relata la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor Jesús estableció. ¿Y sabes? Léelo, estúdialo, y todos ellos, no nada más los apóstoles, todos ellos, dice la Biblia, que eran llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hicieron la obra de Dios. Y miles de personas venían a los pies de Cristo. Y impactaron el mundo antiguo en esos tiempos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a hacer una oración y terminar con este tiempo, por favor. Y me gustaría decirte el amor en Cristo. ¿No crees que es tiempo ya? Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de que dejemos de luchar en nuestras fuerzas? Y que dejemos el control y cedamos el trono de nuestro corazón y le digamos al Espíritu de Dios: Dios, toma el control de mi corazón, toma el control de mi vida, toma el control de mi trabajo, toma el control de mis emociones, toma tú el control de mi vida para que yo pueda entonces hacer tu voluntad y seguir o caminar de acuerdo a tu voluntad. Y te puedo asegurar que nuestra vida será mejor en todas las áreas, porque obviamente eres más sabio que nosotros, que cualquiera de nosotros. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Por favor, con tu corazón, vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite de reflexionar sobre esta palabra. Le damos gracias, Señor, porque nada es casualidad. Rogamos en el nombre de Jesús por las personas que aún nos visitan. Si alguno de ellos no sabe dónde pasará la eternidad o no ha recibido el regalo de la vida eterna, que hoy sea el día de buenas nuevas de salvación. Que hoy él o ellos abran la puerta de su corazón, reconociendo que somos pecadores y que nuestro pecado merece un castigo y que solo Jesús es el único que puede salvar nuestra alma con su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, guárdenos, ayúdenos, Señor, y que la iglesia bautista que despertemos y andemos en una verdadera vida espiritual, cediendo el trono de nuestro corazón, para que sea usted y su bendita palabra la que nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros y que tengamos cuidado el inicio de esta semana. Pedimos su ayuda y su bendición, porque todo lo pedimos una vez más en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador.